Desde la mirada simbólica de la astrología, Escorpio representa el misterio de la transformación absoluta. Ningún otro signo atraviesa las profundidades del dolor con la misma intensidad ni posee una capacidad semejante para convertir la adversidad en una fuente de poder interior. Allí donde otros encuentran un final, Escorpio descubre el umbral de un nuevo comienzo. Su energía está gobernada por la muerte simbólica de las antiguas versiones del alma y el nacimiento de una fuerza más consciente, más sabia y más indomable. Las lágrimas que brotan del corazón escorpiano nunca son un simple reflejo de la tristeza. Son el agua primordial que limpia las heridas invisibles, las traiciones, las pérdidas y los sueños que parecían haber sido reducidos a cenizas. Sin embargo, el universo parece haber reservado un destino distinto para ese caudal de emociones. En lugar de permitir que esas lágrimas se pierdan en el olvido, las convierte en fuego. Ese fuego no destruye al espíritu, lo purifica, lo fortalece y revela el metal oculto que permanecía escondido bajo las capas del sufrimiento. La esencia de Escorpio jamás ha consistido en evitar la oscuridad. Su verdadera naturaleza consiste en descender voluntariamente hasta las regiones más profundas del alma para regresar con un conocimiento que pocos pueden comprender. Cada caída representa un descenso iniciático. Cada decepción abre una puerta hacia una comprensión más elevada. Cada batalla perdida prepara la estrategia para una victoria mucho mayor. El universo reconoce esa disposición extraordinaria. Mientras otros signos pueden buscar la estabilidad permanente, Escorpio parece haber nacido para convivir con los cambios más radicales. Las tormentas no aparecen como castigos, sino como forjas cósmicas donde el carácter es templado una y otra vez. Allí donde el miedo intentaría imponer límites, surge una voluntad que aprende a caminar incluso entre las llamas. Las lágrimas transformadas en fuego simbolizan el momento en que el dolor deja de gobernar el destino. La tristeza deja de ser una prisión para convertirse en combustible. La rabia deja de consumir desde dentro para transformarse en determinación. La pérdida deja de representar un vacío para convertirse en espacio disponible para una vida completamente nueva. Escorpio posee una relación especial con los ciclos del universo porque entiende, aunque sea de forma intuitiva, que nada permanece inmóvil. Todo nace, crece, muere y vuelve a renacer bajo una forma diferente. Esa comprensión convierte a este signo en uno de los grandes alquimistas del zodiaco. Allí donde otros únicamente observan ruinas, Escorpio descubre los materiales necesarios para construir un reino más sólido. Existe una fuerza silenciosa que acompaña constantemente su recorrido. No necesita anunciarse con palabras grandiosas ni demostrar su existencia mediante gestos espectaculares. Es una energía que madura lentamente, como el magma bajo una montaña aparentemente tranquila. Cuando llega el momento adecuado, emerge con una intensidad imposible de contener. Cada experiencia difícil añade una nueva capa de resistencia espiritual. Las cicatrices dejan de ser señales de derrota para convertirse en mapas que muestran el camino recorrido. Ninguna herida permanece inútil, porque todas terminan enseñando una forma distinta de comprender la existencia. El universo parece recompensar esa perseverancia entregando una visión que trasciende las apariencias. La llama interior de Escorpio también ilumina aquello que permanece oculto. Posee una sensibilidad especial para detectar las verdades escondidas detrás de las máscaras, las intenciones ocultas tras las palabras y los movimientos invisibles que determinan el curso de los acontecimientos. Esa percepción nace precisamente de haber conocido el dolor desde dentro. Quien ha descendido a las profundidades aprende a reconocer las sombras sin dejarse dominar por ellas. Cuando el universo convierte las lágrimas en fuego, también transforma el miedo en coraje. El corazón deja de preguntarse cuánto puede soportar y comienza a descubrir cuánto puede crear. La energía ya no se orienta hacia el pasado, sino hacia el futuro. La memoria conserva las lecciones, pero deja de alimentar las cadenas. La figura del ave fénix representa como ninguna otra este destino simbólico. No renace porque jamás haya sufrido, sino precisamente porque ha atravesado el incendio completo. Cada renacimiento contiene la memoria de todos los anteriores, haciendo que cada versión sea más poderosa que la precedente. Así avanza Escorpio, acumulando experiencia en lugar de resentimiento, fortaleza en lugar de resignación y sabiduría en lugar de amargura. El fuego nacido de las lágrimas no busca destruir el mundo, sino iluminar el propio camino. Se convierte en una antorcha que atraviesa la incertidumbre, una energía que impulsa nuevas decisiones y una voluntad capaz de mantenerse firme cuando las circunstancias parecen adversas.
Nada de lo vivido desaparece, todo es integrado como parte de una identidad mucho más sólida. Desde esta perspectiva astrológica, el universo no contempla el sufrimiento de Escorpio como un final definitivo. Lo observa como el principio de una metamorfosis extraordinaria. Cada emoción intensa alimenta una evolución silenciosa. Cada desafío despierta capacidades desconocidas. Cada noche prepara el amanecer de una conciencia más fuerte. Así, las lágrimas dejan de caer al suelo para ascender convertidas en llamas. Ya no representan fragilidad, sino energía creadora. Ya no anuncian una derrota, sino el nacimiento de una fuerza imposible de extinguir. El universo parece susurrar que ninguna oscuridad es eterna cuando el fuego interior ha aprendido a alimentarse incluso de aquello que alguna vez hizo llorar. En ese instante culmina la auténtica naturaleza de Escorpio, un espíritu capaz de transformar el dolor en poder, las cenizas en alas y el destino en una conquista permanente de su propia grandeza. Existe un instante casi imperceptible en el sendero de Escorpio en el que el universo deja de responder a las súplicas y comienza a responder a la transformación. Ese cambio marca una diferencia decisiva. Mientras las lágrimas pertenecen a la experiencia del dolor, el fuego pertenece al despertar del poder. No se trata de recibir una recompensa inmediata por haber sufrido, sino de descubrir que cada prueba ha ido construyendo una estructura interior capaz de sostener una grandeza que antes habría resultado imposible. Desde la perspectiva astrológica, Escorpio no acumula experiencias, las absorbe, las descompone y extrae de ellas su esencia más pura. Es un proceso semejante al de la alquimia espiritual. Todo aquello que entra en contacto con su alma termina siendo transformado. Una traición se convierte en discernimiento. Un fracaso termina convirtiéndose en estrategia. Una despedida acaba despertando independencia. Incluso el silencio más doloroso acaba enseñando a escuchar la propia voz con una claridad desconocida. Por ello, el universo no entrega el fuego como un regalo caído del cielo. Lo revela cuando comprende que el espíritu ha aprendido a gobernarlo. Un fuego concedido antes de tiempo consumiría a cualquiera. En cambio, cuando nace después de innumerables batallas interiores, se convierte en una luz estable que ninguna tormenta logra extinguir. Escorpio posee una relación especial con los finales porque comprende que toda conclusión contiene una semilla invisible. Allí donde otros contemplan únicamente pérdidas, este signo comienza a percibir posibilidades ocultas. No porque ignore el sufrimiento, sino porque ha aprendido que el vacío nunca permanece vacío durante mucho tiempo. El cosmos detesta los espacios inertes y siempre termina llenándolos con nuevas oportunidades para quien permanece dispuesto a evolucionar. En esa dinámica aparece una de las mayores fortalezas escorpianas, la paciencia estratégica. El fuego nacido de las lágrimas no arde con desesperación. No necesita demostrar su existencia mediante explosiones constantes. Puede permanecer oculto durante largos periodos, creciendo silenciosamente bajo las cenizas mientras el mundo cree que todo ha terminado. Esa capacidad de esperar sin perder intensidad constituye uno de los poderes más extraordinarios asociados a este signo. Los ciclos planetarios que simbólicamente influyen sobre Escorpio reflejan precisamente esa alternancia entre oscuridad y renacimiento. Cada descenso representa una inmersión en los territorios desconocidos del alma. Cada ascenso devuelve una conciencia más amplia, capaz de contemplar la realidad desde perspectivas imposibles de alcanzar sin haber atravesado primero las sombras. Así, el crecimiento nunca es lineal. Se produce mediante espirales ascendentes donde cada retorno contiene un nivel superior de comprensión. El fuego interior también modifica la manera en que Escorpio se relaciona con el tiempo. Las prisas dejan de dominar sus decisiones. Comprende que los grandes destinos no se construyen en un instante de fortuna, sino mediante una sucesión de pequeñas victorias invisibles que fortalecen el carácter. Mientras otros buscan resultados inmediatos, Escorpio trabaja sobre raíces profundas, sabiendo que los árboles destinados a resistir siglos necesitan desarrollarse lentamente bajo la tierra antes de elevarse hacia el cielo. Existe además una dimensión silenciosa de esta transformación que pocas veces es comprendida. Cuando el universo convierte las lágrimas en fuego, también altera la vibración con la que el alma camina por el mundo. La presencia cambia. La mirada adquiere profundidad. La voz transmite serenidad incluso en medio del conflicto. No hace falta proclamar fortaleza porque ésta comienza a percibirse naturalmente. La autoridad deja de depender del reconocimiento externo y nace directamente de la coherencia interior.
En ese momento aparecen desafíos diferentes. Ya no consisten únicamente en sobrevivir a la adversidad, sino en administrar correctamente el poder conquistado. El verdadero guerrero escorpiano comprende que la fuerza sin propósito termina convirtiéndose en destrucción. Por ello orienta su energía hacia la construcción, la protección de aquello que considera sagrado y la defensa de sus principios más profundos. La intuición alcanza entonces un nuevo nivel. El fuego interior ilumina senderos que permanecen ocultos para quienes únicamente observan la superficie de los acontecimientos. Escorpio aprende a distinguir entre los obstáculos pasajeros y las auténticas señales del destino. Descubre cuándo insistir, cuándo retirarse, cuándo guardar silencio y cuándo actuar con decisión absoluta. Esa sabiduría no procede de libros ni de teorías, sino de la experiencia acumulada en incontables procesos de transformación. Cada renacimiento fortalece también la confianza en el propio camino. Las incertidumbres siguen existiendo, pero dejan de provocar parálisis. El alma recuerda que ya sobrevivió a noches aparentemente interminables y que siempre encontró una salida. Esa memoria espiritual se convierte en una reserva inagotable de coraje. Cada victoria pasada alimenta la siguiente, formando una cadena invisible que une todas las etapas de la existencia. Así, el fuego nacido de las lágrimas deja de ser únicamente un símbolo de resistencia para convertirse en una fuerza creadora. Ilumina proyectos, fortalece vínculos auténticos, impulsa decisiones valientes y convierte cada desafío en una oportunidad para expandir la conciencia. Desde esta visión astrológica, Escorpio encarna la certeza de que ninguna herida tiene la última palabra cuando el espíritu decide transformarla en energía. El universo contempla entonces a quien fue probado por las sombras y descubre que ya no camina buscando la luz, porque finalmente se ha convertido en ella. Hay una dimensión de Escorpio que rara vez se percibe desde el exterior porque pertenece al territorio invisible donde el universo moldea los destinos más extraordinarios. Mientras otros signos se encuentran su fuerza en la expansión inmediata, Escorpio desarrolla la suya en el recogimiento, en el silencio y en la capacidad de soportar largos periodos de aparente inmovilidad. Sin embargo, esa quietud nunca representa estancamiento. Bajo la superficie se está produciendo una reorganización profunda de la energía, como si cada experiencia vivida fuera colocándose en el lugar exacto para formar una estructura imposible de derribar. El fuego surgido de las lágrimas también modifica la relación con el miedo. El temor deja de ser un enemigo al que derrotar y pasa a convertirse en un mensajero que señala el lugar donde todavía existe una posibilidad de crecimiento. Escorpio comprende que aquello que intimida suele custodiar las mayores oportunidades de evolución. Por esa razón, cuando el universo abre una puerta hacia territorios desconocidos, este signo siente una mezcla de respeto y determinación. No avanza porque ignore el peligro, sino porque entiende que la grandeza siempre exige atravesar umbrales que otros prefieren evitar. En la tradición simbólica de la astrología, Escorpio está asociado con los procesos ocultos de regeneración que gobiernan toda la naturaleza. Ningún bosque permanece eternamente igual. Ningún río conserva para siempre las mismas aguas. Ninguna estrella brilla sin consumir parte de su propia materia. Del mismo modo, el alma escorpiana aprende que todo crecimiento auténtico exige entregar algo antiguo para permitir el nacimiento de algo superior. Esa ley de intercambio permanente deja de ser una amenaza y se convierte en una de las mayores certezas del camino. Por eso el universo parece confiar en Escorpio misiones que requieren resistencia prolongada. No porque el destino busque imponer cargas injustas, sino porque reconoce una capacidad excepcional para mantener viva la voluntad cuando las circunstancias parecen negar cualquier esperanza. Allí donde otros abandonan tras los primeros obstáculos, Escorpio continúa avanzando impulsado por una convicción que nace mucho más allá de las emociones pasajeras. Existe además un fenómeno espiritual especialmente significativo. Después de cada gran transformación, la percepción del pasado cambia completamente. Los acontecimientos que antes parecían únicamente dolorosos comienzan a revelar enseñanzas invisibles. Situaciones que fueron interpretadas como derrotas aparecen ahora como desvíos necesarios para evitar senderos incompatibles con el verdadero propósito. Personas que desaparecieron del camino dejan de representar pérdidas irreparables y pasan a ser capítulos concluidos cuya misión consistía precisamente en preparar el siguiente nivel de evolución. El fuego interior también desarrolla una forma singular de liderazgo. Escorpio no necesita ocupar necesariamente el centro de la escena para influir profundamente en quienes le rodean. Su autoridad nace del ejemplo, de la coherencia y de la firmeza con la que sostiene sus principios incluso cuando nadie observa.
Esa influencia silenciosa suele extenderse mucho más lejos de lo que aparenta, porque las almas que han vencido sus propias batallas inspiran confianza sin necesidad de proclamar su fortaleza. A medida que el universo transforma las lágrimas en fuego, desaparece la necesidad de demostrar constantemente el propio valor. La seguridad deja de depender de la aprobación ajena. Surge una estabilidad interior que permanece intacta incluso frente a la incomprensión o la crítica. Escorpio comprende que las montañas no necesitan convencer al horizonte de su altura. Simplemente permanecen firmes mientras las estaciones cambian a su alrededor. Otro aspecto poco mencionado es la capacidad de este signo para reconstruir sueños aparentemente imposibles. Mientras algunas personas consideran que un proyecto fracasado debe abandonarse definitivamente, Escorpio posee la facultad de recoger las piezas dispersas, observarlas desde un ángulo completamente distinto y levantar una realidad mucho más sólida que la anterior. No intenta regresar al pasado. Construye un futuro utilizando la experiencia obtenida en cada caída. Desde una perspectiva épica, el fuego escorpiano no busca únicamente la supervivencia individual. Su verdadera misión consiste en abrir caminos donde antes solo existían límites. Cada transformación personal genera una vibración que inspira a otros a enfrentarse también a sus propias sombras. Sin proponérselo, Escorpio demuestra que ninguna noche es eterna cuando existe la determinación de seguir caminando incluso sin ver todavía el amanecer. El universo responde entonces de una manera casi imperceptible. Comienzan a aparecer sincronías, encuentros significativos, oportunidades inesperadas y circunstancias que parecen alinearse con una precisión sorprendente. No representan favores arbitrarios del destino, sino el reflejo simbólico de una energía que finalmente ha encontrado armonía con su propósito más profundo. Cuando la voluntad, la experiencia y la conciencia avanzan en la misma dirección, los obstáculos dejan de ser muros infranqueables para convertirse en escalones hacia una meta mayor. Así, el fuego nacido de las lágrimas alcanza su expresión más elevada. Ya no arde únicamente para proteger al alma de nuevas heridas, sino para iluminar sendas desconocidas, revelar talentos que permanecían dormidos y fortalecer una confianza que ninguna adversidad puede volver a quebrar. Escorpio descubre entonces que el verdadero poder nunca consistió en evitar el sufrimiento, sino en convertir cada prueba en una fuente inagotable de sabiduría, carácter y grandeza. En ese instante, el universo deja de contemplarlo como alguien que sobrevivió a las llamas y comienza a reconocerlo como quien aprendió a gobernarlas sin perder jamás la esencia de su espíritu. Cuando el universo transforma las lágrimas de Escorpio en fuego, también altera la forma en que el tiempo actúa sobre su espíritu. Lo que para otros representa una sucesión de días, para este signo se convierte en una cadena de iniciaciones. Cada etapa posee una función específica dentro de una arquitectura cósmica mucho mayor. Nada sucede de manera aislada. Cada encuentro, cada despedida, cada éxito y cada caída forman parte de un entramado destinado a despertar una versión más completa de su esencia. En la tradición astrológica, Escorpio simboliza la capacidad de atravesar el umbral entre lo visible y lo invisible. Mientras muchos observan únicamente los acontecimientos externos, este signo desarrolla una percepción que intenta comprender las causas profundas que los originan. Por eso, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, existe una voz silenciosa que impulsa a seguir avanzando. No siempre revela el destino final, pero sí mantiene viva la certeza de que ningún esfuerzo auténtico desaparece en el vacío. El fuego interior modifica además la relación con el fracaso. Allí donde antes podía percibirse una derrota definitiva, comienza a aparecer una escuela de perfeccionamiento. Cada error deja de representar una condena para convertirse en un maestro exigente. El orgullo aprende a transformarse en humildad consciente, y la humildad, lejos de debilitar, fortalece la determinación. Escorpio comprende que incluso las cicatrices poseen una utilidad sagrada, recordar que el crecimiento auténtico siempre deja marcas en el alma. Existe una antigua imagen simbólica que representa con precisión esta evolución. En las profundidades de una montaña se forman los cristales más resistentes mediante enormes presiones sostenidas durante incontables años. Nadie contempla ese proceso porque ocurre lejos de la superficie. Sin embargo, cuando finalmente emergen, poseen una belleza imposible de fabricar de otra manera. Así actúa también el universo sobre Escorpio. Las mayores fortalezas se construyen lejos de los aplausos, en la intimidad de las batallas que únicamente el propio espíritu conoce. Esta transformación también redefine el concepto de victoria. Ya no consiste únicamente en conquistar objetivos materiales o superar adversarios externos.
La verdadera conquista ocurre cuando las antiguas cadenas interiores dejan de ejercer dominio sobre la voluntad. El resentimiento pierde fuerza. El temor deja de dictar decisiones. La dependencia emocional comienza a disolverse. Entonces aparece una libertad mucho más profunda que cualquier reconocimiento exterior. Desde una visión épica, cada Escorpio porta simbólicamente una antorcha que ha sido encendida por las experiencias más difíciles de su existencia. Esa llama no procede de una fortuna concedida al azar. Ha sido alimentada por noches de incertidumbre, por silencios prolongados, por desafíos que parecían insuperables y por la decisión constante de levantarse incluso cuando todo invitaba a permanecer inmóvil. Esa historia invisible convierte al fuego interior en algo imposible de imitar superficialmente. El universo también parece enseñar a Escorpio el valor del secreto. No todo poder necesita exhibirse para ser efectivo. Algunas de las fuerzas más transformadoras permanecen ocultas hasta que llega el instante adecuado para manifestarse. Del mismo modo que las raíces sostienen árboles gigantescos sin ser vistas, gran parte de la fortaleza escorpiana se desarrolla lejos de la mirada ajena. Esa discreción no nace del miedo, sino de la comprensión de que la energía mejor protegida conserva intacta su capacidad de crear. Con el paso de los ciclos, aparece otra característica singular. Escorpio deja de reaccionar impulsivamente ante cada provocación. El fuego interior ya no se dispersa en conflictos innecesarios. Aprende a conservar su energía para los momentos verdaderamente decisivos. Esa administración consciente del poder constituye una de las expresiones más elevadas de su evolución astrológica. La intensidad permanece intacta, pero ahora está dirigida por una voluntad mucho más sabia. También cambia la forma de interpretar los obstáculos. Lo que antes parecía una barrera infranqueable comienza a contemplarse como una prueba destinada a revelar capacidades desconocidas. Cada dificultad obliga a desarrollar recursos que de otro modo habrían permanecido dormidos. Así, el universo no limita el avance de Escorpio, lo obliga simbólicamente a descubrir una versión de sí mismo que todavía ignoraba. En esa expansión interior surge una serenidad diferente a la tranquilidad pasiva. Es la calma del guerrero que conoce el peso de sus batallas y ya no necesita demostrar constantemente su valentía. La confianza deja de depender de las circunstancias favorables. Incluso cuando el horizonte permanece cubierto por nubes, existe una certeza silenciosa de que el amanecer terminará llegando, porque ya ha ocurrido innumerables veces después de cada noche. La energía regeneradora de Escorpio también fortalece la fidelidad hacia los propios principios. El fuego nacido del dolor purifica las motivaciones superficiales y conserva únicamente aquello que posee verdadero significado. Las metas dejan de perseguirse por orgullo o reconocimiento. Empiezan a responder a una misión interior mucho más profunda, alineada con la autenticidad del alma. Desde esta perspectiva simbólica, el universo no transforma las lágrimas únicamente para aliviar el sufrimiento, sino para convertirlas en la materia prima de un destino extraordinario. Cada emoción intensa aporta combustible para una voluntad cada vez más firme. Cada renacimiento amplía la conciencia. Cada desafío vencido fortalece la conexión con una fuerza interior que ya no depende de factores externos. Finalmente llega un momento en el que Escorpio deja de mirar hacia atrás buscando respuestas. Comprende que todas ellas han sido incorporadas silenciosamente en su carácter. El pasado deja de ser una carga y se convierte en el cimiento sobre el cual se levanta una existencia más poderosa. El fuego ya no consume, ilumina. Ya no hiere, protege. Ya no nace del sufrimiento, sino de la sabiduría conquistada. Es entonces cuando el universo contempla la obra terminada y reconoce en Escorpio a un espíritu que no solo sobrevivió a la oscuridad, sino que aprendió a convertirla en la fuente inagotable de su propia luz. Hay un aspecto de la simbología de Escorpio que trasciende incluso la idea del renacimiento, la capacidad de convertirse en el guardián de una fuerza interior que ya no depende de las circunstancias externas. Después de innumerables ciclos de transformación, el alma deja de reaccionar únicamente a lo que sucede a su alrededor y comienza a irradiar una energía propia. Desde esa perspectiva astrológica, el universo no solo convierte las lágrimas en fuego, sino que transforma ese fuego en una estrella interior capaz de orientar el camino incluso cuando el cielo parece completamente cubierto. En ese estado aparece una comprensión más profunda de la resistencia. Resistir ya no significa soportar pasivamente las dificultades. Significa conservar intacta la esencia mientras todo alrededor cambia.
Escorpio descubre que la verdadera fortaleza consiste en permanecer fiel a aquello que considera sagrado sin importar cuántas tormentas intenten modificar su rumbo. Esa fidelidad interior termina convirtiéndose en una especie de brújula espiritual que impide perder el norte incluso durante las etapas más inciertas. La astrología atribuye a Escorpio una extraordinaria afinidad con los procesos invisibles que preceden a toda creación importante. Antes de que una semilla atraviese la tierra, permanece oculta. Antes de que una montaña revele su majestuosidad, millones de años de presión han modelado silenciosamente su estructura. Antes de que una estrella ilumine el firmamento, enormes fuerzas actúan en su núcleo. Del mismo modo, las grandes conquistas escorpianas suelen comenzar mucho antes de hacerse visibles. El universo trabaja primero en el interior, fortaleciendo la voluntad, afinando la intuición y depurando las motivaciones. Esa preparación silenciosa explica por qué muchas veces los mayores cambios parecen producirse de manera repentina. Sin embargo, nada ocurre de forma improvisada. Lo que el mundo interpreta como un giro inesperado es, en realidad, la culminación de un largo proceso oculto. Cada lágrima transformada en fuego ha ido alimentando una reserva de energía que permanece invisible hasta que llega el momento de manifestarse plenamente. Existe también una relación especial entre Escorpio y el destino entendido como vocación profunda. Mientras otros pueden sentirse satisfechos alcanzando objetivos externos, este signo experimenta una necesidad constante de encontrar significado en todo cuanto realiza. El fuego interior no se conforma con la apariencia del éxito. Busca coherencia entre la acción, la conciencia y el propósito. Cuando esas tres dimensiones finalmente se alinean, surge una sensación de plenitud que ninguna dificultad externa consigue arrebatar. Otro rasgo menos explorado es la capacidad para atravesar la soledad sin perder la esperanza. En muchas ocasiones, los grandes procesos de transformación exigen recorrer senderos donde la comprensión ajena resulta limitada. Escorpio aprende entonces a encontrar compañía en su propia fortaleza interior. Descubre que el silencio no siempre representa ausencia, sino un espacio donde la intuición puede expresarse con mayor claridad. En esas etapas aparentemente solitarias, el universo continúa moldeando el carácter con una precisión extraordinaria. La intensidad emocional, tan característica de este signo, también experimenta una evolución significativa. Al principio puede sentirse como una fuerza difícil de controlar, semejante a un volcán dispuesto a despertar en cualquier instante. Sin embargo, con el paso de los ciclos, esa intensidad deja de desbordarse y comienza a canalizarse hacia la creación, la disciplina y la perseverancia. El mismo fuego que antes consumía ahora impulsa. La misma pasión que podía generar conflicto termina alimentando proyectos duraderos y decisiones firmes. Desde una perspectiva épica, cada desafío vencido amplía el territorio conquistado dentro del alma. No se trata únicamente de acumular experiencias heroicas, sino de construir un reino interior donde el miedo ya no ocupa el trono. En ese reino gobiernan la lucidez, la determinación y la confianza adquiridas tras innumerables pruebas. El universo contempla esa evolución como la auténtica victoria del espíritu sobre las limitaciones que parecían insuperables. También se fortalece una virtud silenciosa, la capacidad de discernir entre aquello que merece ser protegido y aquello que debe ser dejado atrás. Escorpio comprende que conservar indiscriminadamente personas, ideas o situaciones incompatibles con su evolución solo retrasa el siguiente renacimiento. Por eso desarrolla el valor de cerrar ciclos cuando llega el momento adecuado. No por frialdad, sino por respeto hacia el movimiento constante de la vida. En ese proceso, el fuego nacido de las lágrimas adquiere una función protectora. Ilumina las decisiones difíciles, fortalece la voluntad durante las incertidumbres y recuerda constantemente que ninguna pérdida auténtica puede destruir aquello que pertenece verdaderamente al alma. Lo esencial permanece. Todo lo demás forma parte del aprendizaje necesario para alcanzar una comprensión más elevada. La influencia simbólica del universo sobre Escorpio también puede entenderse como un llamado permanente a superar los propios límites. Cada vez que parece haber alcanzado su máximo nivel de fortaleza, surge un nuevo horizonte que invita a desarrollar cualidades todavía desconocidas. Lejos de representar una carga interminable, este movimiento expresa la confianza del cosmos en una naturaleza capaz de evolucionar continuamente sin perder su esencia. Finalmente, llega una etapa en la que el fuego deja de percibirse como una consecuencia del sufrimiento y comienza a experimentarse como un estado natural del espíritu. La fuerza interior ya no depende del recuerdo de las antiguas heridas, porque ha encontrado una fuente mucho más profunda.
Es una energía nacida de la conciencia, de la experiencia y de la certeza de haber atravesado innumerables transformaciones sin renunciar jamás a la propia identidad. Así culmina uno de los símbolos más poderosos asociados a Escorpio. Las lágrimas fueron el origen del viaje, pero nunca su destino. El universo las convirtió en fuego para revelar que, detrás de cada prueba, existía una grandeza esperando el momento adecuado para despertar. Desde entonces, cada paso deja de ser una simple continuación del camino y se convierte en la confirmación de que el verdadero poder no consiste en evitar las sombras, sino en aprender a convertirlas en la materia con la que se forjan las almas destinadas a brillar con luz propia. Uno de los misterios más profundos asociados simbólicamente a Escorpio es que su auténtica transformación no concluye cuando termina el sufrimiento, sino cuando cambia la forma de interpretar el poder. En las primeras etapas del camino, el fuego nacido de las lágrimas sirve para sobrevivir, resistir y levantarse. Sin embargo, existe una fase mucho más elevada en la que esa misma energía deja de emplearse únicamente para la defensa y comienza a convertirse en una fuerza creadora capaz de dar forma a un nuevo destino. Desde la perspectiva astrológica, ese es el momento en que el universo deja de forjar al guerrero y comienza a revelar al arquitecto de su propia existencia. Escorpio representa el signo que comprende que toda realidad visible ha nacido primero en un plano invisible. Antes de que cualquier conquista pueda manifestarse, debe existir una decisión profunda, una voluntad inquebrantable y una transformación interior suficiente para sostener aquello que llegará después. Por esa razón, el cosmos parece dedicar tanto tiempo a fortalecer el carácter antes de abrir determinadas puertas. No porque desee retrasar la recompensa, sino porque sabe que únicamente una conciencia madura puede conservar aquello que ha sido conquistado. Las lágrimas convertidas en fuego también simbolizan la recuperación de una energía que durante mucho tiempo permaneció atrapada en el dolor. Cada decepción retenía una parte de la fuerza vital. Cada miedo inmovilizaba una porción del potencial. Cada herida mantenía encerrada una capacidad que todavía no encontraba la manera de expresarse. Cuando el proceso de transformación avanza, toda esa energía comienza a liberarse. Lo que antes alimentaba el sufrimiento pasa a impulsar la creatividad, la intuición, la disciplina y la determinación. En ese punto, Escorpio deja de luchar únicamente contra circunstancias externas y empieza a conquistar territorios mucho más amplios dentro de sí mismo. Descubre talentos que permanecían ocultos porque toda la atención estaba concentrada en sobrevivir. El universo parece retirar lentamente los velos que impedían contemplar la verdadera magnitud del potencial interior. Cada nueva revelación fortalece la confianza en un destino que ya no depende de la suerte, sino de la evolución alcanzada. Desde la tradición simbólica, Escorpio mantiene una estrecha relación con los ciclos de la naturaleza que nunca dejan de renovarse. El otoño prepara silenciosamente la primavera. La noche protege el nacimiento del amanecer. Las profundidades de la tierra resguardan las semillas que un día cubrirán el paisaje de vida. Esa misma lógica gobierna el viaje escorpiano. Ninguna etapa oscura representa una interrupción definitiva del camino. Todas contienen una preparación silenciosa para una expansión futura. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la capacidad de este signo para reconocer cuando ha llegado el momento de abandonar antiguas identidades. Muchas personas permanecen aferradas a versiones de sí mismas que ya no corresponden con su presente. Escorpio, en cambio, posee una inclinación natural hacia la metamorfosis. Comprende que cada crecimiento exige despedirse de una forma anterior de pensar, sentir o actuar. Esa capacidad de desprendimiento constituye una de las expresiones más elevadas de su naturaleza regeneradora. Con cada transformación, la percepción del universo también cambia. El destino deja de parecer una fuerza arbitraria que distribuye alegrías y sufrimientos sin sentido. Comienza a entenderse como una inteligencia simbólica que impulsa constantemente al alma hacia niveles superiores de conciencia. Las pruebas dejan de contemplarse como castigos y empiezan a revelar su función iniciática. Cada obstáculo exige desarrollar una virtud específica. Cada demora fortalece la paciencia. Cada incertidumbre amplía la confianza. Cada pérdida enseña el verdadero valor de aquello que permanece. El fuego interior también otorga una extraordinaria capacidad para sostener la esperanza cuando todo parece indicar lo contrario. No se trata de un optimismo ingenuo, sino de una convicción nacida de la experiencia. Escorpio recuerda, incluso en los momentos más difíciles, que ya ha atravesado otras oscuridades que parecían interminables y que siempre terminó encontrando una salida.
Esa memoria espiritual se convierte en un refugio inquebrantable frente a las dudas del presente. Existe además una transformación en la manera de ejercer la voluntad. Al principio, la fuerza puede manifestarse como resistencia frente a la adversidad. Más adelante evoluciona hacia una capacidad mucho más refinada, dirigir conscientemente toda la energía disponible hacia aquello que posee verdadero significado. El fuego deja de dispersarse en conflictos innecesarios y comienza a concentrarse como un rayo capaz de atravesar cualquier obstáculo. Esa precisión convierte a Escorpio en un símbolo de perseverancia extraordinaria. La épica escorpiana no consiste únicamente en vencer enemigos visibles. Su mayor hazaña ocurre cuando logra dominar sus propias tempestades interiores sin apagar la intensidad que constituye su esencia. Conserva la pasión, pero elimina la impulsividad. Mantiene la profundidad emocional, pero supera el miedo a las heridas. Preserva la fuerza, pero aprende a ejercerla con sabiduría. El universo contempla esa síntesis como una de las mayores victorias del espíritu humano. A partir de ese momento, la influencia de Escorpio comienza a extenderse más allá de sus propias experiencias. La serenidad conquistada inspira a quienes atraviesan dificultades semejantes. La firmeza adquirida transmite confianza incluso sin necesidad de pronunciar grandes discursos. La sola presencia refleja la historia de un alma que fue moldeada por innumerables pruebas y que, lejos de quebrarse, terminó convirtiéndose en una fuente de estabilidad para quienes buscan orientación. Así, el símbolo de las lágrimas transformadas en fuego alcanza un significado todavía más profundo. No describe únicamente un proceso de superación personal. Representa el nacimiento de una conciencia capaz de iluminar caminos donde antes solo existía incertidumbre. Cada batalla vencida añade claridad a la mirada. Cada renacimiento fortalece la conexión con el propósito. Cada ciclo concluido amplía la capacidad de construir un futuro más sólido.